Como estamos, seguimos hablando de la historia de México, en la que hemos estado hablando de todo ese periodo del Maximato y en la que van a ir interviniendo pues tres presidentes que vamos a ir pues contando toda la situación laboral en la que participaron, y ahora vamos a hablar de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil, que van a ser el día 3 de octubre de 1890 en la Ciudad de México, eh, va a morir el día 10 de diciembre de 1978. Fue un político, abogado, diplomático mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el día 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Fue el último presidente interino que ocupó dicho cargo. Este presidente, designado por el Congreso de la Unión en el gabinete de Emilio Portes Gil, en el que pues su predecesor había sido Plutarco Elías Calles, y que posteriormente va a ser su sucesor Pascual Ortiz Rubio, del que hablaremos más adelante. Todos estos acontecimientos que fueron ocurriendo a través de su mandato y que va a traer situaciones. Él va a nacer en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, el día 3 de octubre de 1890. Su progenitor fue Domingo Portes y la señora Adelaida Gil, nacida en la ciudad de La Vega, República Dominicana. Vivía en la casa número 16 de la calle Matamoros. Emilio va a quedar en orfandad de padre a la edad de 3 años, y ante, pues se puede decir, el desamparo económico que se encontraba pues la familia, su madre fue la encargada pues de ir manteniéndolos y de ir modelando pues su niñez. Doña pues Adelaida tomó el timón de la familia para sostenerla, y pues va a ir realizando quehaceres a veces hasta por las noches de costurera. Toda esta formación que va a tener este presidente Portes Gil, que va a estudiar la primaria en su ciudad natal y la secundaria en la Escuela Normal de Ciudad Victoria, ya posteriormente se va a trasladar a la Ciudad de México, donde va a ingresar como alumno fundador en 1912 en la Escuela Libre de Derecho, institución en la que se recibió como abogado en el año de 1915. Toda la situación en su vida política, que ocupó pues diversos cargos públicos y fue tanto diputado federal en 1920, se afilió a la Revolución de Agua Prieta, siendo en esa época gobernador provisional de Tamaulipas. 2 años después va a contraer matrimonio con Carmen García González. El día 17 de mayo de 1924 va a fundar el Partido Socialista Fronterizo, y en el año de 1925 fue gobernador constitucional de Tamaulipas. En su gobierno pues va a realizar una importante actividad legislativa, promoviendo y organizando tanto a los obreros como a los campesinos. Va a ejercer fuertes influencia en el gobierno y en la política en Tamaulipas en 1928, cuando él, el día 18 de agosto al 30 de noviembre de 1928, fue secretario de Gobernación y fue asignado por el gobierno, el Congreso, el presidente interino de la República, iniciando un periodo desde el 1 de diciembre del mismo año, pues el presidente electo Álvaro Obregón había sido asesinado. Toda la política interna de Emilio Portes Gil asume la presidencia interina desde el día 1 de diciembre de 1928. Los principales aspectos de su política eran similares a los antecesores: la reconstrucción tanto económica, encaminada a modernizar el país y convirtiéndolo en una de las naciones capitalistas pues estables definitivamente, pues toda la hegemonía
del Estado, sobre todo la sociedad, para cuestiones de administración, tanto en los beneficios económicos en las que se había pretendido hacer efectivo todos los postulados de la construcción y el pacto social entendido pues en el artículo 27 y 123. Portesil, que conocía el poder del jefe máximo, pero tenía cierto ascendiente sobre él, por lo que no se resignó a ser pues un simple ejecutor en la política ajena, va a favorecer el reparto de tierras. Aprovechó que Calles estuvo ocupado en consolidar su poder con las miras a una sucesión y repartió pues casi cerca de 2 millones de hectáreas que beneficiaron a muchos campesinos y fortalecieron pues toda la organización campesina. Las fundaciones PNR, que era el Partido Nacional Revolucionario, el día 1 de diciembre de 1928 se da el primer paso para la conformación del Partido Nacional Revolucionario con la publicación del Manifiesto de la Nación. Se invitaba a todas las organizaciones, partidos, agrupaciones políticas, pues a irse reuniendo al partido para que posteriormente hubiera una convocatoria para una convención nacional para los representantes de las organizaciones o miembros que discutieran pues los estatutos y los programas del principio, la designación de un candidato a la presidencia de la República, así como el nombramiento de las personas que conformarían pues todo el comité directo del partido. El comité organizador que iría realizando las tareas antes mencionadas estaba constituido pues principalmente por Plutarco Elías Calles, Aarón Sáenz y León L. León, entre otros. Las funciones que estaban organizando estaban estipuladas en el manifiesto que se dio el día 12 de diciembre. La situación política cada día se complicaba más y por un lado el PNR necesitaba el apoyo de los obreros, pero por otro el líder de la CROP lo obstaculizaba al ir luchando por los accesos al poder. Morones ocasionaba la enemistad tanto de los obregonistas y al atacar continuamente al presidente presionaba se estabilizaba aún más pues todo ese ambiente político que se estaba marcando en esa época. El líder obrero Luis N. Morones intentaba recuperar el poder que había ostentado durante la presidencia pues de Calles. Trató de colocarse en un primer plano enfrentándose a su antiguo enemigo Emilio Portes Gil. La lucha entre los dos más que persona era, se puede decir, que en carácter político, pues pugnaban por el control de las fuerzas en primer orden para ir estableciendo la hegemonía del Estado. Algunos acusaban a Calles de ser el responsable de la insolencia moronista, ya que sin su apoyo el líder obrero no había atacado tan abiertamente a Portes Gil. Calles se mantuvo al margen, pues sin negar ni afirmar, lo cual pues fue fortaleciendo la convicción generalizada de que en realidad estaba de acuerdo con Morones. Luis L. León, integrante del comité organizador del PNR, le pidió a Calles que aclarara públicamente la posición y con respecto a Morones para darle solución a esta nueva crisis del grupo Calles. Ante la alternativa de su propia caída política y la pérdida de la adquisición de los obregonistas y con miras al futuro, hizo público que negaba su apoyo a Morones y para evitar malas interpretaciones de sus actuaciones políticas, se retiraba definitivamente de la vía pública y renunciaba a su cargo del PNR. Al retirarse de un puesto formal en la política, Calles quedó desvinculado de pues, los compromisos adquiridos con las fracciones con los que se amplió pues, su capacidad tanto de ir creando nuevas alianzas, convirtiéndolas así en un factor central en las decisiones públicas en esa época. Toda esta rebelión
escobaristas, desde los inicios de las gestiones ya de Portes Gil, pues reanudaron las negociaciones entre el clero y su gobierno, ya con miras de buscar una nueva salida, pues se puede decir viables para todos estos problemas religiosos que se estaban dando, y al mismo tiempo que tenía lugar la convención del PNR, que estallaron pues levantamientos armados en Veracruz, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León y Durango, y por generales rebeldes que estaban, se puede decir, en desacuerdo con todo el control que estaba ejerciendo Calles en la política. Así, el día 3 de marzo emitieron el Plan de Hermosillo, en el que invitaban al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno corrupto. Desconocían a Portes Gil como presidente y a Calles como dirigente nacional. Esta rebelión estuvo mandada por José González Escobar. Por esto se conoce como Rebelión Escobarista. Contó pues con todo el apoyo de los cristeros, y de los cuales interrumpieron nuevamente en la comunicación entre el episcopado mexicano y el gobierno, dado que Calles estaba formalmente retirado de la vida pública. Portes Gil lo invitó a formar parte de su gabinete como secretario de guerra, y en esta rebelión el ejército comandado por él pues logró la victoria. Con esto corroboró su pues supremacía. La Santa Sede y los cleros del país finalmente comprendieron que con la lucha armada no se llegaría a ninguna solución, por la que hubo, pues se puede decir, un cambio de actitud, y retiraron su apoyo a todos los cristeros, abriéndose las posibilidades para llegar a un acuerdo con el gobierno. En un principio, la Liga Defensora de las Libertades Religiosas, que tenía la dirección urbana del movimiento, se opuso a un acuerdo, mas sin embargo, ambas partes comenzaron a hacer el cambio a la reconciliación, tanto del gobierno, que exigía la ampliación absoluta de las leyes anticlericales, permitiéndole como una concesión muy especial que la Iglesia continuara ejerciendo su derecho espiritual sobre la población, siempre y cuando se alejara definitivamente de asuntos políticos. El conflicto quedó resuelto el día 22 de junio de 1929, y los servicios religiosos se establecieron el día 27 de junio del mismo año. Se ofició la primera misa pública. Todo lo que vendría con la huelga estudiantil en 1929, que sería otro conflicto que tuvo que resolver Portes Gil, fue la huelga estudiantil que surgió en la Universidad Nacional de México, y que, aunque no le fue trascendente para la estabilidad política, opacaba la imagen de la autoridad del gobierno, que representaba pues un obstáculo más para el buen desarrollo de la campaña presidencial que vendría ya con Pascual Ortiz. Y por ello, el día 28 de mayo de 1929 se le otorgó la autonomía universitaria, con lo que el ánimo estudiantil pues se calmó. Cuando va a ser la sucesión presidencial, pasando el periodo estipulado por todas las elecciones, volvieron a causar efervescencia, y el Partido Nacional Antirreeleccionista va a apoyar la candidatura del popular exsecretario de Educación, José Vasconcelos, quien basó su campaña en la denuncia de la corrupción y la defensa de una política menos anticlerical. El PNR va a nombrar a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Ortiz Rubio mantuvo conversaciones con Calles pues para discutir los nombres de los miembros del próximo gabinete presidencial, en el cual debía figurar nombres allegados al jefe máximo. Con esto se manifiesta una vez más la indiscutible fuerza política que tenía Calles. El día 17 de noviembre de 1929
se llevaron a cabo las elecciones presidenciales dándole el triunfo al Partido Nacional Revolucionario, y el día 1 de diciembre Vasconcelos se declaraba como presidente electo de la República y ponía de manifiesto ante la nación la farsa electoral, exhortando una rebelión que nunca se llevó a cabo, y los vasconcelistas aceptaron la imposición del PNR y por consigna a Ortiz Rubio como presidente electo. Después de que se vio todas estas cuestiones en la presidencia, una vez terminada la administración de Portes Gil, tendrían diversos cargos como de gobierno, y en iniciativa privada fue embajador de Francia y de la India, secretario de Relaciones Exteriores en algún momento, y quiso volver a ser gobernador de su estado natal, pero fracasó. Fue procurador dirigente del partido oficial y director de la Comisión Nacional de Seguro, cargos que se le confirmó ya que durante su mandato se preparó la Ley Federal del Trabajo, promulgada. Pues ya poco después se debatieron ampliamente sobre el seguro para los trabajadores. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Ya últimos años y muerte, en la última etapa de su vida, se dedicó pues a redactar testimonios de las experiencias de su actuación en la vida pública de México. Entre sus obras destacadas está la autobiografía de la Revolución Mexicana y Reingambre de la Revolución de Tamaulipas. Al poco tiempo de haber cumplido ya 88 años de edad, va a fallecer en la Ciudad de México el día 10 de diciembre de 1978. Es el expresidente que más tiempo tuvo de vida presidencial, ya que murió 48 años, 10 meses, 5 días después de haber terminado su mandato el día 5 de febrero de 1930. Toda esta situación en la que vamos viendo cómo se fue marcando pues eh, toda la que Portes Gil va a ir representando, haciendo después de la muerte de Álvaro Obregón durante el gobierno, que realizó pues diversas acciones, que entre ellas comentábamos el reparto de cerca de más de 2 millones de hectáreas de tierras para beneficiar a los campesinos y fortalecer las organizaciones campesinas. También buscó la conciliación con la Iglesia Católica para terminar con el conflicto religioso. Otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México, impulsó la educación rural, reorganizó la Dirección General de Educación Pública del Estado, expidió una nueva ley de educación pública en 1927, solucionó las cuestiones cristeras mediante acuerdos y enfrentó la rebelión escobarista, asignó asilo político a César Augusto Sandino, realizó elecciones en 1929 en La Paz y con la victoria para el PNR. El periódico histórico y político de México entre 1928 a 1934, conocido como el Maximato, ese periodo comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil. Toda esta situación en la que Portes Gil, sofocando todas esas rebeliones, mantenía ese control político y económico del país, realizando las elecciones de 1929 en paz y con la victoria para el PNR, en frenar la rebelión vasconcelista que se estaba dando, en el que este presidente Portes Gil, que favoreció todo ese reparto, como comentamos, en provecho que aprovechó que Calles estuvo ocupado en consolidar su poder con miras a una sucesión, y repartió todos esos 2 millones de hectáreas en ese periodo, que va a llamarse ese periodo del Maximato, periodo de entre 1928 a 1934, y que seguiría siendo y reconocido el gobierno siguiente, que siguieron a Calles, conocidos como el Maximato porque reconocían a aquel como jefe máximo de la revolución. Fractuaron entre ellos, resolvieron los problemas planteados
por resolver la revolución y todo lo que estaba relacionado. En sí, Calles era el que decidía en cierta forma cómo se manejaban en ese periodo. Todo esto que se va haciendo, en el que más adelante toda la dualidad de poder por lado de la jefatura máxima y el otro poder ejecutivo fue característico en el periodo que va desde 1928 a 1936, en el que posteriormente va a venir Lázaro Cárdenas, decidió poner fin a esta situación mandando al exilio al general Calles. Pues nos quedamos hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.